preparando el camino del Señor Jesús. Le damos gracias al Señor por estar nuevamente aquí a las 10:30, aquí en Argentina, San Miguel de Tucumán, calle La Rioja, 1886. Te saludo con la paz del Señor y el anhelo de nuestros corazones que hoy sea ricamente bendecido vos, hermano, hermana, amigo y amiga. Bueno, hoy en este día algo diferente a todo lo demás que hicimos en estos 3 años. El tema era que hoy queremos continuar con lo que habíamos comenzado el domingo pasado. Así que bueno, te damos el tiempito ese, hermano, hermana, para que tú también, digamos, tengas la Biblia en mano, para que tú también vayas viendo de qué se trata el tema cuando dice que el fin de la ley es Cristo. Y eso hay que dejarlo por la palabra. Bueno, yo soy el pastor Carlos Díaz, el pastor de la iglesia, preparando el camino del Señor Jesús. Y aquí a mi lado tengo a mi esposa, la pastora, quien va a saludar también. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Le damos gracias a Dios por un domingo más para poder estar en este lugar, una mañana fresca, pero a la vez le damos gracias a Dios porque podemos estar aquí sirviéndole al Señor como cada domingo, siempre en vivo. Y le anhelo en nuestro corazón que todo lo que enseñemos de la palabra de Dios sea de bendición para ustedes, pero cuanto más también que enseñemos conforme a lo que dice la Biblia, porque no nos sirve si habláramos conforme a nuestros pensamientos humanos o nuestra opinión, porque eso no nos lleva a la salvación, sino nos lleva a hacer confundimiento, también primeramente para nuestra vida y para confundirlos a cada uno de ustedes. Por eso le damos gracias a Dios y vamos a estar invitando también. Ya saben, nosotros estamos haciendo los cultos los días miércoles a las 20 horas y los sábados y domingos a las 18 horas. Así que estás invitado tú en este día. Si quieres venir a visitarnos, si vives acá en San Miguel de Tucumán, te invitamos, las puertas están abiertas para recibirte, para aconsejarte y para darte ánimo de seguir adelante. Y sí, damos gracias al Señor. Si algún día, digamos, hay alguna duda que tengas, digamos, también puedes hablarnos, puedes preguntarnos. ¿Por qué? Porque esto es así. La Biblia dice que en los últimos tiempos vendrían muchos y a muchos engañarían, y si fuese posible aún a los escogidos. También dice, no, yo soy un escogido de Dios. Bueno, también tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto puede acontecer en tu vida. El Señor Jesús, Él ha venido a sacarnos de la maldición de la ley, y Él se hizo maldito ahí en la cruz. Se hizo maldito para sacarnos, para rescatarnos de la maldición en la cual estábamos. Y yo quiero leerte hoy, en esta mañana, comenzar con esto ahí que está en 2 de Corintios 3, 6. Y así dice: el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es el Espíritu el que alienta al hermano, es el Espíritu el que conforta, es el Espíritu el que anima en este tiempo al hermano y al hermano. Es el vivificar, digamos, lo que hace el Espíritu. ¿Pero por qué? Porque habla aquí de la letra, habla de lo que había sido escrito anteriormente en el Antiguo Testamento, en cual, digamos, era que con el tiempo el Señor venía a sacarnos de ese como un ministro, como dice el ministro del nuevo pacto, algo nuevo en su carne, algo nuevo en su sangre. Por eso hay que tener mucho cuidado en este tiempo, que no te lleven de nuevo al Antiguo Testamento, que no te lleven al Antiguo Pacto. ¿Por qué? Porque cuando te llevan al Antiguo Pacto, como decíamos anteriormente, que todos aquellos que creen que por las obras de la ley van a ser justificados, de la gracia han caído. Y eso es lo que Dios no quiere, es que caigas de la gracia del Señor, del favor que Dios ha hecho y de lo que el sacrificio que hizo el Señor Jesús allí en la cruz para darnos salvación, una vida eterna y un comenzar de nuevo. Pastora. Le damos gracias al Señor por esta palabra que el Señor nos está guiando. También aquí habla de Gálatas, amén, en el 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. El Señor vino a salvarnos, a librarnos. Él era necesario que a través de lo que Él, el propósito que Dios le había mandado para hacer algo nuevo,
Ya cuando él había en ese momento celebrado la Santa Cena, como había dicho en el anterior programa, donde el Señor estaba con sus discípulos y él estaba en ese momento, estaba celebrando la Pascua, el Señor dijo: voy a hacer algo nuevo, voy a renovar un pacto, voy a hacer un nuevo convenio a través de toda la humanidad, a través de mi sangre. Ya no se va a hacer más sacrificios de animales por perdón de los pecados, sino yo me voy a hacer como sacrificio por amor a la humanidad y para comenzar de nuevo. Y ahí fue un comienzo que el Señor hizo, porque Él sabía que ningún hombre, ninguna mujer podía cumplir toda la ley, porque de una forma o de otra, como decía la palabra de Dios, que si uno se tomaba, gloria a Dios, y algo que fallaba del punto de la ley, gloria a Dios, no podía llegar como Dios quería. Pero realmente el Señor tuvo misericordia y le dijo a su padre: bueno, voy a ir a la tierra y voy a empezar a cumplir algo diferente para que la humanidad pueda tener oportunidad de salvación. Por eso aquí en este día, cuando estamos leyendo esto, la importancia que tiene que nosotros podamos entender que no es necesario ya en este tiempo estar guardando la ley, porque de una forma o de otra, desde el principio la ley era para los judíos, y nosotros que somos gentiles estamos en la gracia y la misericordia de Cristo. Pero ya no es necesario, aunque los judíos, hay judíos que siguen siendo judíos, pero ellos tampoco ya no tienen que seguir guardando la ley. Pero acá dice, porque el Señor decía: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Era maldito aquel que no cumplía todo. Pero creo que en este tiempo la misericordia de Dios ya nos hace su hijo y nos saca de esa maldición. Y qué bueno que es el Señor, porque Él nos sacó, así como sacó al pueblo judío, también nos saca a nosotros para que a través de Él podamos recibir la salvación, pastor. Sí, y también quería dejarte algo también que está ahí en 2 de Corintios 3:14. Y así dice, y esto es lo que pasa en este tiempo, está pasando mucho. ¿Por qué? Porque no han entendido, y eso es lo que la palabra nos dice. Así dice en 3:14 de 2 de Corintios. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, aquí lo deja, digamos, la palabra lo deja bien claro. Cuando él dice, digamos, que el entendimiento de ellos se embotó, cuando quiere decir eso, quiere decir el entendimiento de ellos se debilitó, se adormeció, se entorpeció el entendimiento de ellos para no entrar a lo que hace a la gracia del Señor. Que no quieren decir, digamos, que el fin de la ley es Cristo. Y cuando habla, digamos, del antiguo, habla de las enseñanzas, las tradiciones, lo que se vivía en otros tiempos, que viene a ser lo que se vivía en el Antiguo Testamento. Por eso es que en este tiempo hay que tener mucho cuidado. Y cuando habla del nuevo pacto, habla de un nuevo tratado, un nuevo compromiso para con la humanidad, un nuevo compromiso a través del Señor, un nuevo acuerdo, un nuevo convenio, el cual Él lo hizo a través de su carne, a través de su sangre, entregándose Él mismo a la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros, pues, a través de Él, tengamos ese sumo sacerdote ahí, ese abogado ahí a la derecha de Dios, a la diestra de Dios, para que Él intercediese por nosotros, a fin de que nosotros un día podamos llegar ahí a ese lugar, así como aquel varón que estuvo ahí en la cruz. Y ahí en la cruz, y le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando estés ahí en tu reino. Y Él le dijo: más te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Alguien que había creído en Él, le creyó a lo que Él estaba hablando, lo que Él estaba diciendo y lo que Él estaba en la cruz
¿Por qué? Porque cuando te haces de seguir todavía en la ley, es porque no crees nada de lo que el Señor Jesús ha venido a hacer para con nuestras vidas. Amén, y que realmente es importante estudiar la palabra de Dios, como dice el Señor en su palabra, escudriñar las escrituras. Y cuando habla de escudriñar quiere decir estudiar las escrituras, porque el Señor nos ha dado la llave y el entendimiento a través del Espíritu Santo para que podamos entender y comprender los propósitos de Dios que tiene en nuestras vidas. Y aquí cuando decía siervo de justicia, cuando decía el pastor recién, no es que porque ya no estemos en la ley podamos seguir pecando y haciendo vivir en cualquiera. Tampoco no es así, porque así como estamos en la gracia, también hay mandamientos de Dios, de cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer. Tomar la cruz. Amén. Por eso el Señor decía acá en Romanos 6:15, dice, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis dice alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo? Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado o para muerte, o sea de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y también sigue diciendo, porque cuando eras esclavo del pecado eras libre acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque al fin de ella es muerte. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, quiere decir vuestro resultado, la santificación, quiere decir apartarse para Dios a fin de la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor hablaba acá y decía que cómo vamos a perseverar, porque el solo hecho que digamos que ya no estamos en la ley, sino estamos en la gracia, no, sino que si antes éramos esclavos del mismo diablo, éramos esclavos de todas nuestras pasiones desordenadas, hacíamos cuantas cosas que al Señor no le agradaba, pero ahora nosotros somos siervos de Dios y nos pertenecemos a Él y tenemos que cumplir el mandamiento que Él nos manda. Por eso aquí daba el ejemplo de lo que era una esclavitud del pecado, la esclavitud de la carne. Pero el Señor nos dio libertad, pero vivir en la libertad del Señor, no en el libertinaje de hacer lo que nosotros queramos. Por eso en esta mañana es importante que podamos entender la importancia que tiene de salir de la ley, la importancia de recibir la gracia, la misericordia del Señor. Pero así como estamos en la gracia, el Señor también nos manda a través de su palabra que tengamos que cumplir conforme a sus mandamientos. Sí, y ahí digamos en el 4:3 también, yo te estoy dejando varios versículos, digamos, ¿para qué? Para que vos después lo leas, para que después ahí lo saques y lo escudriñes, podríamos decir. Ahí en el 2 Corintios 4:3 dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, digamos que aquí la palabra, digamos, ¿te puede estar encubierto el evangelio de Cristo? No te puede estar encubierto. Por eso es que aquí dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto de los que se pierden, y nosotros, tú ya no estás en el evangelio, ya no estás en la iglesia para perderte. Por eso es que el Señor no va a hacer una iglesia para que tú te pierdas, pero algo sí dice que tienes que estar atento a todo a lo que se enseñe. ¿Por qué? Porque hasta el mismo diablo se va a vestir como ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar. ¿Por qué? Porque hay una sola doctrina, y eso siempre lo digo. ¿Por qué? Porque eso también lo tienes que saber y lo tienes que leer.
Hay una sola doctrina y es la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque ahí en 2 de Juan 9, lo vuelvo a decir siempre, en 2 de Juan 9, ahí dice bien clarito que los que perseveran en la doctrina de Cristo, eso sí lo tienen a Dios. Y los que no perseveran en la doctrina de Cristo no tienen al Padre ni tampoco tienen al Hijo. Y si no lo tiene al Padre, no tienen al Hijo, entonces tampoco tienen al Espíritu Santo. ¿Y quién te va a guiar a toda verdad si no estás en la doctrina de Cristo? Por eso tiene que tener muchísimo cuidado. Y cuando habla, digamos, de algo encubierto, de algo, digamos, de que cegó el entendimiento, también dice ahí en el 6:4-6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el cual resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el entendimiento de Jesucristo. No podemos entender la palabra si no es a través de Él. Y cuando nosotros, como dice la palabra, si queremos tener la sabiduría, tenemos que pedírsela a Dios. Tal vez te estás equivocando de ahí, en ese lugar. Estás pidiendo sabiduría al hombre. No tienes que pedir sabiduría al hombre ni a la mujer, ni sea cual sea el cargo que tenga. ¿Por qué? Porque la Biblia misma nos enseña, el que quiera sabiduría, pídasela a Dios. Amén. Así que le damos gracias al Señor en esta mañana. Tal vez si tú hayas entrado recién en este lugar, en este programa que estamos en vivo acá en la Argentina, San Miguel de Tucumán. Estamos ubicados en la calle La Rioja 1886. Nuestros cultos son los días miércoles a las 20 horas y los días sábado y domingo a las 18 horas. Le damos gracias a Dios por todo lo que Él hace. También te estamos invitando que puedas entrar en las dos plataformas que tenemos a través del Facebook Iglesia Cristiana, Preparando el Camino del Señor Jesús, que estamos mandando ahora en vivo. También la otra plataforma, Iglesia Cristiana, también por el canal de WhatsApp y también por el canal de YouTube. Amén, también mandamos. Puedes suscribirte, puedes entrar también al canal de YouTube para que también podamos llevar más alcance de la palabra de Dios. Y cuánto más hoy en este día tan especial que estamos aquí enseñando sobre la gracia y sobre la ley, sobre que nosotros tenemos que vivir sobre la gracia y ya no sobre la ley. Así que en este tiempo que es tan difícil, que muchas veces se está llevando a la iglesia, a los hermanos, a un engaño, a muchas veces a enseñar que estén cumpliendo cosas que ya no tienen que cumplir. Cuanto más en este día comparte este programa con tus seres queridos para que puedan ver y puedan sacar las vendas de sus ojos y para poder recibir la salvación y vivir en la gracia de Jesucristo. Vamos a ir a un tema musical en esta mañana y en este tema medita de lo que te estamos enseñando. Apunta, busca un lápiz, una lapicera y escribe los versículos para que tú puedas estudiar la palabra en tu casa con libertad, para que hoy el Señor te haga sacar muchas dudas que tal vez haya en tu vida, o tal vez en el lugar a donde tú estás congregando no te están enseñando realmente como tiene que ser. Pero ahora déjame decirte, nosotros te estamos ayudando a través de la palabra de Dios, que aprendas para que recibas la bendición del Señor. Yo
preparando el camino del Señor Jesús. Y eso es lo lindo, ¿no? Cuando uno prepara un camino, porque Juan el Bautista, él vino a preparar un camino, claro que sí. Pero ahora estamos nosotros, ahora estás vos hermano, ahora estás vos hermana para preparar el camino del Señor, para preparar el camino del Señor en aquellas personas que tú amas, para preparar el camino del Señor en tu familia, para preparar el camino del Señor en tus amigos, para preparar el camino del Señor en el trabajo, para preparar el camino del Señor a donde quiera que tú vayas. Pero ¿cómo vamos a preparar el camino del Señor si es que vamos con algo de mentira o si es que vamos, digamos, llevarlo directamente a que entren a una maldición? ¿Cómo vamos a preparar el camino del Señor así? Aquí, digamos, en 2 Corintios 11:3 dice así, la palabra de Dios, la Biblia, las sagradas escrituras, no el hombre ni la mujer, no, ni el pensamiento, ni el yo creo, yo pienso, a mí me parece, porque eso es del diablo. El hombre de Dios, la mujer de Dios, esas palabras no tienen que salir jamás, porque eso es del diablo, porque yo no tengo por qué creer, pensar, a mí me parece, no. ¿Por qué? Porque si no ya voy a estar diciendo lo que hay en mí. Y esto no es para decir lo que hay en mí, es para decir lo que está aquí en la palabra. Y así dice la palabra del Señor en 11:3. Pero temo, así dice el apóstol, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y tal vez algo así te está pasando a vos, hermano, a vos, hermana. Te predican otro evangelio que no es y estás tolerando todo lo demás. Y estás tal vez diciendo, bueno, esto, pero así predican en la iglesia, así predica el pastor, así predica, así cuando ha venido de visita el apóstol, así cuando ha venido de visita el profeta, así cuando ha venido de visita. Esto no se trata de quién viene de visita, esto se trata de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella misma nos enseña a cada uno de nosotros que es su palabra la que lo vuelve vacía. Es su palabra la que tiene que entrar en lo profundo de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros, por eso la misma palabra dice, escudriñar las escrituras, a ver, leer en qué se trata, de dónde, de qué manera puede salir de la maldición de la ley. Porque el fin de la ley es Cristo. Amén. Le damos gracias al Señor por lo que Él está haciendo en este día, por todo el amor y la misericordia. Dice, porque vosotros, hermano, a libertad fuiste llamados, solamente que no usé la libertad como ocasión para la carne, sino sirvió por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amar a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios nos ayude, amén, que podamos cumplir. Mira lo que nos enseña, desde a dónde rescatar, y que podamos entender los significados de lo que es la palabra de Dios y lo que Él nos enseña a cada uno de nosotros. Muchas veces lo llevamos como difícil, pero no es difícil, no es imposible. Si uno lo toma la decisión, el Señor nos ayuda cuando nosotros ponemos y abrimos nuestro corazón. Y mira la diferencia que hay, gloria a Dios, del ejemplo que el Señor hacía también en la palabra de Dios. Acá en Romanos 7:7 decía el parecido. Dice analogía tomada del matrimonio. El parecido dice tomado del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermano, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre entre tanto que éste sirve? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis más frutos para Dios. Por eso aquí cuando le decía, esto no era porque el Señor le decía, no, bueno, no van a seguir haciendo la voluntad de Dios, no, que había otra clase de requisitos. Pero aquí como el Señor hablaba, representaba lo que significaba una mujer cuando quedaba viuda, cómo podía llevarse, y así también el Señor hizo. El Señor tuvo que morir en la cruz del Calvario
para poder, gloria a Dios, deshacer lo que era antes para volver a hacer algo nuevo, un nuevo pacto. Era la única manera. Por eso Él tenía que ser sacrificado, como decía, ya no como el cordero que se hacía antes, sino se sacrificó Él mismo para romper ese pacto y hacer un nuevo pacto, un nuevo convenio, para que así a través de Él podíamos nosotros, toda la humanidad, recibir perdón de pecado y tener nueva oportunidad. Por eso aquí cuando le decía, así también vosotros, hermano mío, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del cual resucitó de los muertos, a fin de que llevéis más frutos para Dios. Entonces sigue diciendo, no porque el Señor murió en la cruz del Calvario y dijo, bueno, ya no se va a hacer lo que se hacía antes en las tradiciones que hacían la ley de Moisés, no, sino que ya todo lo que había hecho ya Dios le ha dado a su Hijo, para que nosotros, cuando Él andaba ya acá en la tierra y dejó dicho a través de sus discípulos, cuando empezaron a escribir los libros de Mateo, Marco, Lucas, cuánto más el apóstol Pablo, Pedro, cuántos discípulos que están acá en la Biblia, el Señor ya había dejado todo eso para que nosotros también ahora como gentiles cumplamos los mandamientos de Él. Entonces no es que solo hecho de que el Señor haya muerto y nosotros hagamos lo que quieramos, no, el Señor ha dejado la gracia, pero así como vivimos en la gracia, tenemos que vivir en la obediencia. Sí, y esto también, digamos, ahí en 2 Corintios 11:13, ¿por qué? Porque ahí lo deja bien claro hasta dónde tenemos que llegar nosotros para tener cuidado respecto a este tema en el cual estamos tocando hoy en este día y que lo hemos tocado el domingo anterior también. Porque esto es necesario, hermano, esto es algo que nos puede llevar para con el Señor un día que estemos ahí. Y te puede llevar, sí, a que estés ahí delante de la presencia del Señor. Pero qué triste sería que llegues delante de la presencia del Señor y te diga, apartó de aquí, hacedor de maldad, porque yo te conozco. Y eso es lo que el Señor tiene que hacer hoy en este día, en nuestras vidas, que conozcan la verdad, que conozcan la realidad de todo lo que hace el fin de la ley de Cristo. Ahí en 2 Corintios 11:13 dice así. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y ahí es donde no tenemos que entrar nosotros a ser ministros del mismo diablo, a ser ministros de aquellos falsos, de aquellos fraudulentos, de aquellos que están en este tiempo en las iglesias cristianas, en las iglesias que se hicieron llamar iglesias cristianas, ahí en Antioquía, cuando fueron llamados cristianos por primera vez, pero después entraron ellos también. ¿Entraron para qué? Para ser esos obreros fraudulentos, aquellos, digamos, que disfrazados, como dice la palabra, no es maravilla, dice, porque hasta el mismo Satanás, el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. ¿Para qué? Para llevarlo de nuevo a la esclavitud, de la cual el Señor, con su sangre, ahí en la cruz del Calvario, Él nos redimió de la maldición. Por lo cual, nosotros ya estamos fuera de ella, sino estamos en el nuevo, en lo resplandeciente, en lo brillante, en lo hermoso, en lo precioso que es el Señor Jesús. Porque decía también el Señor, seguía diciendo acá lo que leía en Romanos 7 y seguimos en el 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y aquí nos seguía hablando y nos seguía enseñando, aquí en este libro del apóstol Pablo en Romanos, la importancia que tiene de que nosotros nos hicimos libres y ellos también se habían hecho libres. Entonces Pablo, la libertad que él hablaba también la decía a través de todos aquellos que le predicaban. Cuánto más llegó un momento donde Pablo también, cuando estaba exhortándolo a Pedro, donde le decía, ¿cómo? Dice, tú quieres poner una carga que nosotros mismos siendo judíos
no la podíamos sobrellevar y tú también quieres ponerle esta carga de circuncidarse, de guardar la ley a los gentiles. Y en ese momento de debilidad de Pablo era porque él se estaba queriendo acomodar con los judíos, pero él pensaba que de esa manera, Pedro pensaba que de esa manera se iba a acomodar para ganarlo a los judíos, y no. Pablo decía, no, es necesario que vamos a la verdad y no la acomodemos la cosa, sino decir realmente lo que significa estar en la ley y el estar en la gracia en Cristo Jesús. Porque él decía que en vano, entonces el Señor murió en vano, se sacrificó, en vano fue, como dice la palabra de Dios, que en Isaías hablaba desde el principio, que dice que como cordero fue al matadero. Y en vano vamos a dejar que el Señor haya pasado lo que pasó si nosotros no seguimos lo que Él nos mandó. Por eso en este tiempo no tiene que ser en vano de lo que el Señor hizo, que nosotros sigamos entendiendo que tenemos que seguir viviendo en la gracia y la misericordia de Cristo, cumpliendo su palabra, haciendo lo que el Señor nos manda para que podamos recibir la salvación de nuestras almas. Porque déjame decirte que en la ley nadie podrá ser salvo, pero a través de la gracia de Cristo Jesús, en su misericordia hay oportunidad de salvación. Y eso también lo que el apóstol también le decía ahí a Asen, porque ahí en el 2:19 de Gálatas dice así, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Mira hasta dónde llegaba el apóstol a decir, se entregó, se dio, se sometió por mí. Se rindió, se abandonó por nosotros. ¿Cómo desechar una gracia? Por eso es que el apóstol ahí en el 2:21 de Gálatas dice, no desecho la gracia de Dios. Yo no voy a desechar, no voy a rechazar el favor de Dios que hizo para con mi vida. No voy a renunciar, no voy a menospreciar, porque eso es lo que hacemos. No voy a separar la gracia de Dios para volver otra vez de nuevo a vivir en un rudimento antiguo, en una enseñanza que era para el pueblo de Israel. Por eso es que muchos leen Malaquía, lo hacen leer Malaquía y lo hacen traer hasta el diezmo así, pero Malaquía dice traer el diezmo, la alfolía y alimento. Claro, ¿por qué? Porque se trata de dinero. Pero si tú lo ves, lo lees a Malaquía, desde Malaquía a todo Malaquía, tú lo lees y te vas a dar cuenta que todo lo que Malaquía está diciendo es para el pueblo de Israel. No es para nosotros los gentiles, no es para nosotros los que queremos vivir en la gracia, en el amor y en la misericordia de Dios. Porque si no, si te prendes de ahí, entonces tendrás que prenderte en todo. Porque dice que el que agarra de un punto de la ley se hace cargo de todo. Para nosotros el diezmo, el holocausto, la primicia, todo eso, lo que era en el antiguo pacto, eso ya para nosotros se terminó ahí en la cruz, haciendo un nuevo pacto el Señor en su carne y en su sangre. Por eso hoy te diría, no deseche, así como dice el apóstol, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, ¿para qué murió el Señor en la cruz? ¿Para qué se hizo latigar el Señor? ¿Para qué se hizo dar de bofetada? ¿Para qué se dejó escupir en su rostro? ¿Para qué entonces le pusieron la corona de espinas? ¿Para qué la lanza? ¿Para qué morir en la cruz? Si yo ahora en este tiempo, o vos hermano, vos hermana, vos amigo, vos amiga, vas a desechar la gracia de Dios para volver otra vez de nuevo a un antiguo rudimento, a un antiguo pacto. Si el fin de la ley es Cristo. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, amén, porque dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con toda pudiera ser que alguno osaría morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificado, quiere decir defendido en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y eso es lo que el Señor ofrece en este tiempo. Él ofrece y ofreció desde el principio y ofrece cada día en nuestra vida, que a través de Él nosotros vamos a recibir la salvación. Le damos gracias a Dios también por aquellos que nos han seguido durante la página de la iglesia, por los que nos siguen también durante la semana. Le damos gracias a Dios por aquellos que se están suscribiendo en la plataforma de YouTube, por los amigos, amén, por aquellos que están también en el Facebook, por los que entran en el canal de WhatsApp. Ahora estamos mandando también los saludos, amén, a aquellos que entran, gloria a Dios, durante la semana. Empezamos a notar algunos, amén, son muchos. Le damos gracias a Dios por aquellos amigos que son de la página de la iglesia. También dice Lucrecia Santos, amén, apóstol Sergio Romero, Mónica Juárez, Viviana Bazán, José Barrio Nuevo, Silvia Ibáñez, María Paz, Cecilia Carabajal, Mónica Burgos, Mercedes Figueroa, Lidia Díaz, Zulema Burgos, Mirta Leiva, Berta Nélida Díaz, amén. Le mandamos saludos también a la pastora Berta Nélida de Alto Verde, amén, que tiene su iglesia ahí en ese lugar. También Cecilia Pérez, amén, Marina Lara, Noemí Ibáñez, Dai Ibáñez. Le damos gracias al Señor. Gisela Lara, Roque Sevilla, Paoc Mamaní, Teresa Acuña, Estela Berta Valenzuela, Rolo Ibáñez, Fanny Mancilla, Elizabeth Suma, Daniel Horacio Vildosa, Ceci Jiménez, Priscila Pérez, amén, Jorge Sánchez, es el pastor Jorge Sánchez y Juan Pablo Moreno, amén. Le mandamos saludos también. Juan Pablo Moreno, amén, nos acordamos de este varón que tocaba la guitarra, donde nosotros cuando éramos ovejas recién del principio del Evangelio, amén. Le damos gracias al Señor por el hermano, gloria a Dios, que sigue todavía en el camino del Señor. Pastora María Eugenia García, amén. Carlos Alberto, amén. Le damos gracias a Dios. Omar Alderete, amén. Pastora María García, amén. Así que le damos gracias a Dios por todos aquellos. Luego vamos a seguir saludando porque nos da, gloria a Dios, nos da paz en nuestro corazón de que sabemos que todavía hay gente que le gusta que se le siga predicando la verdad, que se le siga hablando de la verdad que es en Cristo Jesús, pastor. Sí, y por eso digamos que hemos dado de llamar, no es fácil preparar el camino para la segunda venida del Señor, no es fácil para nadie, porque ahí en Gálatas podemos ver ahí en el 3:23 y dice esto así, presta mucha atención. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y en el 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y cuando habla, digamos, del ayo, que ya no estamos bajo ayo, eso quiere decir, digamos, que la ley ha sido algo que protegía al hombre del pecado. Porque si no hubiese habido ley, y esto iba a ser un desastre. Entonces, por eso es que el Señor dice, la ley no fue porque Dios lo quiso así. Fue por causa del hombre, por el pecado del hombre, por eso vino la ley. Porque todo iba a ser un desastre, iba a ser todo se iba a hacer todo lo que se quisiese, no, y Dios tenía que poner un ayo, como dice, y el ayo fue la ley para ellos. ¿Para qué? Para que ellos se sujetasen, pastora. Para que ellos se sujetasen, ¿de qué? En cosas que ellos tenían que hacer. Entonces, y ahí le puso ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y bueno, tuvo que poner todo eso, porque si no todo el mundo iba a estar matando, todo el mundo iba a hacer de todo si el Señor no hubiese puesto la ley. Y a la ley la puso como un ayo, ¿para qué? Para cuidarnos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se manifestase el Señor Jesús.
hasta que se manifestase la gracia del Señor Jesús. Pero ahora estamos en la gracia. No es que hayamos salido, como decía usted, pastora, para hacer de nuestra vida lo que nosotros queremos, no. ¿Por qué? Porque antes, cuando estábamos en el mundo, la Biblia misma lo especifica bien claro, que el mundo está bajo el maligno. Pero cuando hemos venido y lo hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, la Biblia misma es la circuncisión del hombre. Es la circuncisión del hombre cuando lo recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Anteriormente a Abraham le había sido dada la circuncisión como el pacto para con Dios entre Abraham y Dios, el pacto a través de la circuncisión. Pero ahora ya no es así. Ahora nuestra circuncisión viene a ser ya en el corazón, ¿a través de qué? De recibirlo a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y tener la potestad, la autoridad de hacernos llamar hijos de Dios, y a través del bautismo nacer de nuevo esa nueva criatura, y aquella criatura que viene del mundo queda ahí y nace la nueva criatura. Por eso es que la palabra dice bien claro que el que dice que está en Cristo y Cristo está en él y no cambia es un mentiroso. O sea, que recibirlo a Cristo no es yo lo recibo y sigo haciendo de mi vida lo que yo quiero, no. Yo me bautizo y sigo haciendo de mi vida lo que yo quiero, no. Yo digo que Cristo está en mí, bueno, entonces tiene que haber un cambio, pastora, porque si el cambio no está en mi vida, entonces quiero decir que soy un mentiroso. Y ese es el cambio que Dios ha pedido a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. La Biblia, muchos dicen es tapa tapa, sí, la Biblia es tapa tapa, pero tiene un comienzo y tiene un final. De Génesis a Malaquías es una Biblia, tiene un final, tiene muchas cosas ahí en ese lugar en el cual están bajo de la ley, en lo que Dios ha establecido para que se frenase aquel pueblo que él había escogido como suyo. Entonces, por eso, hoy estamos en este tiempo bajo la gracia del Señor, pero no para vivir una libertad y hacer la libertinaje, no, sino para vivir en la gracia, en el favor, en la misericordia del Señor. Y bueno, mientras ya el hermano va preparando otro tema musical, amén, dice, pero sabemos que todo lo que a la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, quiere decir, será defendido delante de él, porque por medio de la ley el conocimiento del pecado. Y aquí, como decía el pastor, amén, antes lo que se conocía era, él decía, se hacía esto, se hacía aquello, y ¿qué es lo que pasaba? Caía la ley sobre la persona, y era tan grande lo que caía sobre el ser humano que muchos no podían escapar de lo que Dios decía. Pero qué bueno que es el Señor, porque Él nos dio la libertad, Él nos dio la oportunidad de salvación. Pero esa oportunidad, hermanos y hermanas, la tengamos para agradecimiento de lo que el Señor hizo por nosotros. Bendiciones, dice, hermanos, que tengan un excelente día en el Señor. Nuestra hermana Margarita, me le damos gracias a Dios por ella, que está también en vivo, que está mandando un mensaje en este momento. Por la hermana Elizabeth también le damos gracias al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ir a un tema musical en este día. Gloria a Dios. Al Cordero de mi Dios.
Señor, estamos acá en vivo en la Argentina, San Miguel de Tucumán. Le damos gracias por poder estar en esta mañana aquí, siempre con la meta de enseñar un poco de la palabra de Dios, de usar los versículos de la Biblia que Él nos enseña y que lo que nos enseña a nosotros le podamos estar enseñando a cada uno de ustedes. Es el anhelo de nuestro corazón de que cada uno de los que tú estás al otro lado aprendas un poco de la palabra de Dios, para que cada día nadie te pueda engañar y tú estés sabiendo todos los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, porque esto no es cualquier cosa, no es un juego, esto está en juego la salvación del alma, la salvación tuya y mi salvación, porque todos nos queremos prepararnos para la salvación de nuestra alma, todos queremos vivir la vida como el Señor le agrada, pero hay métodos, hay formas de que el Señor quiere en este tiempo que sigamos conduciéndonos en el camino de Él, ya no con cosas que nos va a traer problemas, en cosas donde ya no es como el Señor quiere. Por eso aquí, gloria a Dios, el Señor nos enseña todo el tiempo y dice, por cuanto dice en Romanos 3:24, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado, quiere decir perdonado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, quiere decir hecho sacrificio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, donde pues está la jactancia, quiere decir pues ¿dónde está la alabanza que da excluida, por lo cual la ley, por la de la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado, quiere decir defendido, por fe sin las obras de la ley. Aquí el Señor seguía hablando que ese sacrificio que ha hecho, que Él, aleluya, fue ahí en la cruz del Calvario, lo ha hecho para nosotros. Él se hizo, dice, propiciación, se hizo sacrificio. ¿Qué era antes en ese tiempo la ley, la propiciación? Era cuando uno hacía sacrificio con un animal para perdón de pecado, pero el Señor hizo algo diferente. Él, a través de su sangre preciosa que no tenía pecado, a través de Él pudimos recibir. ¿Cuánto más los sacerdotes en la antigüedad, en la ley de Moisés, cuando ellos tenían que llevar los sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo, y cuánto más para Él mismo, porque también era un hombre con falta y errores, aunque ellos tenían una preparación para poder entrar en el lugar santísimo? Pero cuenta la palabra de Dios que muchas veces, si ellos no estaban gratos delante de la presencia de Dios, morían en el lugar, a pesar que eran sacerdotes. Pero Él, gloria a Dios, Dios sabía que el hombre siempre tenía la pudera de ser lo continuamente al pecado, tal vez los malos pensamientos en sus actos, pero sabía que Cristo era diferente, sabía que Él había cumplido todo lo que Dios le había mandado en el tiempo que estaba en la tierra. Entonces, cuanto más ese sacrificio fue grato adelante de Dios, y a través de Él pudimos recibir esa salvación que el Señor habla aquí. Por eso aquí qué importante que es lo que es ser justificado por la fe. Amén, ser justificado, defendido por la fe en Cristo Jesús, pastor. Sí, y damos gracias al Señor, porque también ahí, digamos, en Efesios 2:11, ahí el título dice reconciliación por medio de la cruz. O sea que no hay otra reconciliación que pueda haber, digamos, para con el Señor y en todo, ¿no? Porque muchas veces tal vez estás necesitando algo y necesitas una prosperidad. Bien, claro, ¿quién no necesita, digamos, una prosperidad que llegue a nuestra vida? ¿Quién no quiere, digamos, vivir un poco mejor? ¿Quién no quiere cambiar tal vez en este tiempo quiere cambiar la moto, tal vez quieres arreglar tu casa, tal vez quieres hacer algo en tu casa, algo quieres hacer? Sí, está bien, pero ¿qué dice el Señor a través de eso? Aquí no se trata de decir, bueno, yo quiero hacer, bueno, haz un pacto entonces para que el Señor te bendiga. No, la Biblia nos enseña bien clarito
en el nuevo pacto dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá como añadidura. Las O sea bendiciones ya que hay la promesa, bendición. pero la obediencia ya a su palabra, a los mandamientos y la gracia de Cristo Jesús. Claro, claro. Entonces ahí es, digamos, donde entra ya la gracia, digamos, del Señor. Es decir, vos buscame a mí y yo me voy a encargar de lo que a vos te hace falta. ¿Por qué? Porque cuántas veces pedimos cosas que nada tienen que ver con lo de Dios, primeramente antes de buscar de Dios. Amén. ¿Cuántas veces queremos cambiar cosas, queremos hacer cosas? Queremos rápido todo, pero nos y- apartamos y nos descuidamos de la salvación. ¿Y cómo estamos de la buscando de comunión con Dios? Dios. Amén. Por eso ahí en el 2.15 de Efesios 2.15 dice así, aboliendo dice en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y eso es, digamos, lo que ahora nosotros en este tiempo, el privilegio que tenemos nosotros a través, digamos, de Jesús, de que de los dos pueblos hizo uno para él. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, algo especial para Dios, de los dos hizo uno para él. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros, porque si nosotros nos quedamos en el antiguo pacto, quiere decir entonces que no entramos en el pueblo que él ha hecho, que de los dos hizo uno. Entonces no queremos entrar porque tomamos en vano el sacrificio hecho del Señor Jesús allí en la cruz. Amén. Así que le damos gracias al Señor. Amén. Estamos unos minutos para terminar este programa. Esperamos que ya en todo este tiempo hayas podido entender realmente el anhelo de nuestro corazón, de que tú entiendas la palabra de Dios. Y si tú quieres saber más, gloria a Dios, vuelve a escuchar el programa y anota cada versículo y léelo en tu casa. Léelo en tu casa, la Biblia, léelo ahí donde estás, tal vez estás en el trabajo, o bueno, estás también en el hogar escuchando, pero luego tómate un tiempo para aprender, porque todo está en juego tu alma que nadie puede morir por ti. El único que puede velar por ti es nuestro Padre Celestial, y el que murió por ti es el Señor Jesucristo. Así que tenemos que valorar lo que Él hizo en cada uno de nosotros. Por eso le damos gracias a Dios por todo el amor y la misericordia, y esperamos que todo lo que hayamos hablado en esta mañana haya sido de retribución para tu vida, que haya sido de alimento, que haya sido, gloria a Dios, de sacarte la venda de los ojos y poder entender mucho más allá de que tal vez tú no lo entendías. Por eso le doy gracias a Dios por todo lo que Él nos da cada día, y por permitirnos poder estar cada domingo en este programa, poder estar enseñando la palabra de Dios. Así que Dios te bendiga, y esperemos que en el próximo programa puedas seguir aprendiendo con nosotros a través de la palabra de Dios. Pero la misma palabra dice no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y eso es algo lindo. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos enseña que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cualquier oración, cualquier cosa que quieras pedir a Dios, tiene que ser Padre en el nombre de Jesús. No hay otro, la Biblia no dice otro. Y eso aquí en Efesios 5:20 dice así: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres darle gracias a Dios por algo que Él ha hecho en tu vida, por algo que Él está haciendo en este tiempo? Entonces tienes que hacerlo en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Y ahí también en Colosenses 2:14, ya para finalizar, ya hoy este día, dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Eso es lo que hizo el Señor. Anulando el acta de los decretos y estatutos y mandamientos
que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola del medio y clavándola ahí en la cruz, sacándonos de la maldición en la cual estábamos. Y ahora en este tiempo nos llevó a la gracia, a su amor, a su misericordia. Queda mucho más todavía de este tema por hablar. Pero bueno, esperando, digamos, que esto haya sido de bendición para vos, hermano, para vos, hermano. Y te digo algo, para Dios no hay aquello de decir, yo soy pastor, no, yo soy. No, para Dios no va a haber eso delante del tribunal de Cristo. Delante del tribunal de Cristo va a ser dar cuenta por lo que hayamos hecho mientras estábamos aquí en la tierra, mientras estábamos en el cuerpo. Por eso, para vos pastor, para vos obrero, para vos diácono, para vos, si estas palabras te son de bendición, no ser solamente oidor, sino más bien también ser hacedor de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.